Hola y bienvenidos a la clase número 8. En esta clase número 8 vamos a hablar de algunas decoraciones que muchos queremos colocar dentro de la resina y qué se puede, qué no se puede, qué yo no pondría dentro de la resina y qué yo haría con aquellas cosas que quiero conservar antes de poner en la resina. Por ejemplo, hay muchísimos artículos, diferentes tipos de materiales, que es una manera muy fácil de hacer que estas manualidades que hacemos con la resina sean más especiales, más lindas, más bellas, más personalizadas. Algunas de nuestras ideas más creativas hasta el momento se han visto con granos de café, fotos, recuerdos, rosarios, dijes de metal. Muchísimas personas han incrustado cosas personales como el test de gravedad, se dice, de estar embarazada. Muchas informaciones, fotos, algún objeto que queremos conservar que haya sido de la abuela, etc. Se puede incrementar la resina muchísimas cosas dependiendo del material que tengan estas cosas y también del uso que se le quiera dar en especial a la resina. Por ejemplo, las pegatinas de uña, que se usa muchísimo, las flores secas, que hacen maravillas de trabajo con las flores ya secas, disecadas. Algunas veces yo diría que no todo se puede. Posibilidades son infinitas, muchísimas posibilidades. Hay algunas cosas que yo diría que no pondría nunca dentro de la resina y les explico el por qué. Otras cosas las pondría, pero anteriormente haría algo diferente. No sé si todos logran hacerlo o lo han hecho. Por ejemplo, comenzaremos con flores frescas. En muchos de estos grupos hay muchas personas que quieren encapsular flores frescas. Bueno, las flores se pueden colocar en la resina, pero no frescas, no se pueden incrustar porque cambian de color dentro de la resina. Si por ejemplo la resina era transparente y la flor no ha estado bien seca, la resina se puede poner marrona amarillenta después de estar estas flores que no hayan disecado correctamente. Muchos de nosotros está empezando con la resina y aún no sabe. Por eso les explico, si desea colocar flores, nunca que no sean secas, porque arruinaría su trabajo en resina. Nunca deberíamos incrustar en la resina, encapsular en la resina algo que después queremos recuperar. Por ejemplo, si vamos a colocar fotos, recuerdos, reliquias de familia, si quedan en la resina, les va a ser muy difícil volver a extraerlos. Hay una manera de extraerla que la explicaré un poquitico más adelante y sería calentando, o bueno, la puedo explicar ahora ya que estamos hablando del tema, sería calentar la resina de una manera extremadamente o ponerla al sol. La resina se pone blanda y sería mucho más fácil de cortar, de picar, de extraer aquellos que hayan encapsulado. Bueno, lo mejor sería no encapsular ningún objeto que después quieran volver a extraer porque se les hará difícil. Se puede, pero será bien difícil. Haciendo que su resina sea un poco más blanda, pues lograrían, pero tampoco sé si todas estas cosas encapsuladas lograrían sacarlas en perfectas condiciones. ¿Okay? Por ejemplo, algo que sea fácil de encapsular en la resina y no perder. Por ejemplo, fotos, boletos, notas, todo aquello que usted quiera encapsular en la resina. Yo haría una fotocopia. A la foto le sacaría una fotocopia a estos boletos, a estas notas, por si no lleva los pasos correctamente para encapsular
y termina que su foto pierde el color o se le corre del lugar y no queda en la posición adecuada. También para esto hay una solución para que no suceda, pero en caso de que sucede, si tenemos una fotocopia de estas fotos, noticias, etcétera, pues podemos volver a crear estos trabajos sin tener ya una pérdida de estas fotos, boletos, notas, noticias, etcétera. Esta sería una de las cosas más importantes, hacerse una fotocopia. Hay muchos que están haciendo trabajos pedidos con fotos de familia y desdichadamente puede salir el trabajo mal aunque se hagamos todo bien. Basta que haya un poco de humedad o que no hayamos mezclado correctamente la resina, nos quede pegajosa, no seque o por un motivo o por el otro las medidas sean completamente erradas y no se logre solucionar el problema. Ya hemos perdido esta foto que era solo una. Por favor, se hagan una fotocopia, escaneen y en caso de que sea así, que no salga bien el trabajo, tendrían las posibilidades de volver a repetir. ¿Qué yo no pondría nunca en la resina? Bueno, alimento fresco, comida fresca. Comida fresca con un alto contenido de agua, como por ejemplo la fruta. La fruta se pudre y por lo tanto no trae un buen resultado incrustado, encapsulado en esta resina. Si decide hacer un encapsulado de algún alimento en su proyecto, bueno, yo diría que primero deberá deshidratar. Infórmase las posibilidades que hay de deshidratar alimentos y si se da la posibilidad, aquello que quiera usted encapsular, si logra y cómo podría entonces. Incluso entonces es difícil obtener muchas veces un buen resultado con las comidas deshidratadas. Las comidas liberan burbujas en la resina también endurecida. A medida que va endureciendo puede ser que ocasione burbujas, lo que luego puede dificultar que este trabajo quede bello y que puedan obsequiar, regalar o más si se trata de algún pedido. ¿Cuál sería la solución para esto? Bueno, yo diría, por ejemplo, hay muchísimos moldes similares a muchísimos alimentos que se pueden crear con arcilla. Yo puedo crearlo con arcilla, puedo hacer que sea resistente al agua, hay muchísimas maneras de hacerlo y luego lo puedo introducir en la resina. La arcilla la pueden colorear del color deseado, la pueden hasta pintar con acrílico, pueden usar acrílico, marcador permanente y luego de que esté bien seca, completamente seca, pueden colocar en la resina y funciona perfectamente. ¿Ok? Agua y la resina. Por eso les digo siempre que cuando vayan a trabajar cualquier tipo de instrumento que trabajen, moldes, ya sea el molde, ya sea el vasito, el frasco, el que van a utilizar para medir, para mezclar su resina, el instrumento con que vayan a mezclar debe completamente estar seco, no solamente limpio, sino seco, porque la resina no es muy amiga de la humedad. Si estás utilizando una resina de curado rápido, que serían estas resinas de media y alta viscosidad, cuando se combina con el agua puede hasta burbujear. Este es un efecto que hace que logra un desastre y es difícil que vaya en combinación con la resina y que no suceda nada. Por lo tanto, cuando se colorea la resina es mejor usar pinturas que no tengan nada que ver con residuos o a bases de agua. ¿Ok? Para esto ya les había dicho anteriormente que para colorear la resina hay pinturas mica, colores transparentes, colores sólidos, brillos con colores, glitter con colores, que son especialmente hechos para la resina. Yo diría que hay muchas personas utilizando pintura acrílica y colorante alimentario. Puede suceder que estas dos cosas hagan que la resina o se endurezca o se vuelva flexible y pegajosa, aparte de crear algunas rayas, vetas y estar opaco. ¿Ok?
¿Qué pasa si quieres cambiar, por ejemplo, la viscosidad de tu resina? Bueno, por ejemplo, podemos agregar solventes como alcohol o acetona y diluir un poquito más la resina de esta manera para cambiar un poquito la viscosidad, pero no agregar nunca nada de agua. ¿Qué sucede si queremos encarcelar escarabajos, mariposas y algunos que otros insectos que queremos conservar en su totalidad? Bueno, al igual que las flores, los frutos, los animales como la araña, la mariposa, escarabajos, etcétera, si deseas conservarla para hacer un acabado con la resina, deberíamos de haber disecado estos insectos o utilizar más que todos conservantes para que logres realizarlos y utilizarlos junto a tu resina. Hay muchísimas preguntas que siempre me hacen, me escriben y que aún no están bien definidas, bien concretas o no se han entendido perfectamente. Y bueno, y vuelvo y les repito algunas de aquellas preguntas que me han hecho muchas veces las personas que me han escrito. Mucha gente me pregunta, muchos me han preguntado, ¿a qué temperatura debemos trabajar con la resina? Bueno, yo diría que para obtener los mejores resultados, todos los materiales y condiciones de trabajo deben mantenerse a una temperatura constante de 22 a 26 grados, que yo lo veo la temperatura óptima. La resina epoxi es un material sensible, muy sensible a la temperatura, a los cambios de temperatura y a la humedad. Cuando está frío, normalmente la resina se endurece más lentamente, sobre todo si es una resina de baja viscosidad, menos densa, más líquida. Cuando hace calor, la resina se endurece mucho más rápido y sobre todo si es una resina de media y alta viscosidad. Una resina que ya vemos en su contenedor que es algo más espeso, más densa. ¿Ok? Sería una resina que va a secar mucho más rápido cuando aumentemos la temperatura en el ambiente habitación donde estamos trabajando. Si estás trabajando en condiciones, por ejemplo, materiales por debajo de los 20 grados, la resina puede convertirse en algo bastante viscosa, quiere decir la viscosidad aumenta, se pone densa y se puede hasta inflarse un poco. Quiere decir que necesitamos equilibrar la temperatura en el ambiente donde estamos trabajando para que todo fluya adecuadamente y correctamente. Por otro lado, a las temperaturas mayores de 25 y 26 grados puede suceder que su resina cure demasiado rápido y volverse exotérmico, lo que puede provocar que se ponga algo de amarilla, se deforme, se agriete y si sobrepasan los 30 grados puede suceder un poco de todo hasta no curar y quedar completamente blanda. ¿Ok? Por ejemplo, si se requiere, me preguntan, ¿se requiere alguna preparación antes de comenzar a poner la resina epoxi en los moldes? Le había explicado anteriormente que sí, que se requieren de alguna preparación, cosas muy importantes. Les vuelvo a repetir, sí, se necesita siempre preparar todo anteriormente, primeramente porque hay resinas que secan rápido debido a su viscosidad y hay muy poco tiempo de poder tratarlas. El tratamiento, el tiempo que tenemos a disposición es tan corto que no nos da tiempo a mezclar los colores o a preparar el puesto de trabajo donde vamos a trabajar con la resina. Primeramente, yo diría que todas las superficies donde trabaja tienen que estar limpias, secas y libres de todo tipo de contaminación que puede contaminar
nuestro puesto de trabajo? Bueno, pues muchísimas cosas, incluye el polvo, el aceite, humedad, jugo, algunas pelusas de algo con lo que han estado trabajando, de papel, de algún paño, de algodón, si han usado el algodón para limpiar algo. Y yo diría que un poquitico de todo aquello que se encuentre pegado a los instrumentos con los cuales vamos a trabajar. Lo importante es que el molde esté limpio y seco, así como el resto de nuestros instrumentos y el puesto de trabajo, muy importante. ¿Con qué se puede limpiar? Bueno, yo diría que se podía limpiar con un paño de algodón, algo húmedo, con algo de alcohol desnaturalizado que se puede encontrar en el mercado. Muchos ya utilizan el alcohol. Y yo diría que debería estar completamente libre de aceite y de grasa, que es muy importante. Algunos me preguntan que si la resina epoxi se pega o no se pega al metal. Bueno, yo diría que al metal sí se pega. Tiene que ser un objeto que vamos a encapsular. Yo he hecho dijes. He usado los aritos de los orificios de los aretes, las cadenas, lo he encapsulado y nunca he tenido problema tampoco con los dijes, ¿ok? Yo diría primeramente la superficie debe estar completamente limpia y que no tenga oxidación, porque algunos metales podrían ocasionar problemas con la resina si tienen algo de oxidación. ¿Okay? Es recomendable casi siempre en algunos de estos objetos que vamos a incrementar dentro de nuestros trabajos, pasarle apenas ligeramente en la superficie con un poquitico de acetona, un papel de lija, depende qué tipo de material estamos hablando, para desgrasar y limpiar la superficie. ¿Ok? Siempre limpiar que no contenga grasa, eso es lo más importante, que esté bien limpio todo aquello que vamos a incrementar dentro de nuestra resina. También es importante que hay muchos objetos que pueden, que lo he dicho anteriormente, pero debido a sus comentarios les vuelvo a repetir. Hay algunos materiales que incrementamos en la resina que pueden producir burbujas. Por lo tanto, yo las pasaría un momentico por la resina blanca, transparente completamente, no blanca, transparente, y la pondría directamente ya en el molde donde voy a crear este accesorio. ¿Ok? Lo importante, siempre que esté todo limpio, lograría un trabajo perfecto, al menos en el curado, si la temperatura y la mezcla, la cantidad de componente A y B ha estado medida, pesada correctamente y mezclada, pues no habían problema, no habrán problemas para que su resina seque completamente. Bueno, ¿cómo eliminar las burbujas? Le había dicho, me lo volvieron a preguntar. Les había dicho algunas de las posibilidades que tenemos para eliminarlas. Sería baños de María antes de mezclar con componente B, ¿ok? Algo de una pistola de aire caliente, un soplete, un encendedor, un mechero, todos le decimos de manera diferente, y siempre y cuando no la hayas colocado dentro del molde. Si la colocas dentro del molde y ahí hay estas burbujitas, pues yo trataría solamente con algo de alcohol y también, si le es posible, con algo de calor, pero no directamente un mechero, no un encendedor, porque pueden dañar muchísimo sus moldes. Y aquí, bueno, tendríamos un problema completamente diferente. Ya no estamos eliminando las burbujas, sí, estas se eliminan con el calor, pero nos estamos creando el problema de que tenemos que comenzar a comprar moldes o a crear nuestros moldes nuevamente. Por favor, tengan mucho, mucho cuidado con el calor en los moldes. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si mi resina se ha puesto algo con piel de naranja? Ya les he explicado
exactamente los videos anteriores, por favor, se lo digo apenas un momentico rápido porque ya estuvo en uno, porque estoy respondiendo también uno de los comentarios que me han hecho. Trate de almacenar su resina en una temperatura estable, no en lugares demasiado fríos, no en lugares donde le deje, por ejemplo, el contenedor sin la tapa, sobre todo al endurecedor, porque va a contener mucha humedad y en combinación con el oxígeno en el ambiente, pues puede provocar que posteriormente se cree esta capa, esta tensión superficial que le aparecerá sobre su resina tipo una piel de naranja. Espero que estos comentarios le hayan ayudado. Si siguen mirando mis videos y las clases y le viene alguna que otra duda, me vuelvan a escribir y yo con mucho gusto les seguiré explicando. Me despido de ustedes de esta clase y nos vemos muy pronto en la próxima. Un saludo desde Alemania y hasta la próxima.